Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Para mí realmente es un verdadero honor y un gran placer estar en este recinto histórico y acompañado de tan connotada audiencia. Cuando nosotros pensamos en el siglo XIX de manera general desde la literatura, no podemos dejar de aludir a los grandes novelistas tanto en la tradición inglesa o francesa, ¿no? Dickens, Flaubert, Balzac, Zola, Víctor Hugo, autores que marcaron, digamos, no solo sus propias literaturas nacionales, sino que se proyectaron sobre la literatura en todos los países de ese siglo y de los siglos posteriores, porque siguen siendo leídos con placer y provecho hasta hoy, ¿no? Lo que me interesa a mí acá es más bien presentar la novela en una región cultural muy particular, que es la región andina. Las novelas de la región andina, y cuando digo región andina estoy pensando en Perú, Ecuador y Bolivia. Las novelas de la región andina, 1840-1905, fueron mediadoras entre un novedoso formato narrativo internacional y sus sociedades tradicionales. Esto provocó un conflicto entre la novela, primera mercancía cultural regida por la lógica del mercado, y sociedades organizadas por una cultura predominantemente oral y con gran presencia de narraciones religiosas. Los novelistas y los críticos andinos enfrentaron esta tensión mediante una apropiación y reconversión de la imaginación melodramática, un singular modelo de mímesis con borramientos sociales y alta valoración del decorum, y una conservación de funciones morales cristianas en las comunicaciones novelísticas. Los efectos de la lectura en la creación de subjetividades inéditas y la representación de las dinámicas de los cuerpos en la esfera de la sexualidad y el poder constituyen multitemporalidades en el tiempo de la novela y en el tiempo de la lectura en ciudades con alta población indígena y minorías alfabetizadas, ¿no? Realmente, cuando nosotros hablamos de novelas en el siglo XIX en ciudades del Perú, en ciudades andinas como Quito, La Paz, estamos hablando de una minoría que lee, ¿no? Incluso en la propia ciudad de Lima, que a mediados del siglo XIX recién alcanzó una tasa de alfabetización que bordeaba el 50%, ¿no? Bien, entonces, las novelas refractan múltiples discursos sociales, los inscriben en los diálogos de los personajes, los exhiben en las digresiones del narrador. Muchas veces esos discursos rigen silenciosamente la trayectoria narrativa de los personajes. La novela es un tramado textual que reconfigura las ideologías sociales, las resemantiza y en ese proceso a veces las consolida y a veces las socava. La novela en el siglo XIX en el campo andino no estaba interesada en la ficción y la verosimilitud, sino en la historia y la verdad. La imaginación novelística no puede liberarse de los códigos de veracidad de otros discursos. Por ello, los novelistas siempre realizan menciones a esas otras fuentes como legitimación de su propio trabajo imaginario. Por otro lado, la novela, nueva forma social de interacción comunicativa, constituye un fenómeno ideológico complejo que conservó varios elementos de la predicación y la confesión religiosas. Efectivamente, el decorum, es decir, aquello que se podía representar, los límites, digamos, que rodeaban lo obsceno, ¿no? Lo obsceno es lo irrepresentable, lo que no se puede decir, ¿no? Efectivamente, el decorum constituyó un pilar central en su forma de concebir la mímesis. A pesar de ello, en las últimas décadas del siglo, la novela fue muy permeable a los discursos modernos, pues la verdad de la ciencia empezó a sustituir a la verdad de los altares y la autoridad del médico convivió con la del sacerdote en el control y administración del cuerpo y la sexualidad. La ciencia en el siglo XIX se convirtió en un metadiscurso que impregnó todas las formas discursivas, desde las menos formales y más democráticas hasta las más codificadas y elitistas. La novela fue la forma literaria que sufrió de forma más profunda esta irradiación del metadiscurso científico con su ordenación y jerarquización del mundo mediante significantes y relatos. Entre ellos sobresalió, a fines del siglo XIX, el relato de la degeneración. Este se articuló con los principios de la novela experimental o naturalista y de este modo transformó los límites del decorum,
de aquello que era moralmente representable en el universo de la ficción. En esta encrucijada destacan varios elementos que se inscriben en la trama de las novelas andinas. A. Instituciones biotecnológicas asociadas a un saber-poder científico, como el hospicio y el manicomio. B. Cuerpos enfermos, principalmente femeninos, codificados por el discurso de la medicina y el higienismo. Y C. Vidas degradadas, sucias, física y moralmente, expresión del relato de la degeneración y de las angustias sociales del periodo de tránsito a la modernidad y la pérdida de las certezas y estabilidades propias de sociedades tradicionales. Las novelas representan estas tres dimensiones interrelacionadas, pero además también presentan las fracturas y las contradicciones de estas instituciones, la resistencia de los cuerpos enfermos y la sobrevivencia de las vidas degradadas. Por ejemplo, esta es una imagen que se incluyó en un famoso libro. Este es un grabado de Ignacio Merino. El libro se llama Lima por dentro y fuera, que se publicó en 1791 por primera vez, pero tuvo una reedición a mediados del siglo XIX, 1854, una fecha cercana, digamos, a la formación de esta academia, y en el cual vemos con claridad cómo se construye gráficamente la figura de la prostituta asociada, digamos, al cigarro, a la pose del cuerpo, varios elementos que claramente ustedes pueden identificar, ¿no? Dice el texto, este es un poema en verso, que a las mixtureras ves en la calle de más riesgo porque es calle del peligro a donde muchos cayeron, dice. Este texto, Lima por dentro y fuera, molestaba mucho a los viejos amantes de Lima, ¿no? Porras, por ejemplo, Raúl Porras Barnechea decía que estaba plagado de mentiras y de exageraciones, ¿no? Sin embargo, evidentemente es un texto del discurso satírico, ¿no? Que hiperboliza, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo ya se va configurando estos cuerpos como cuerpos socialmente perniciosos, y afectados además por una serie de vicios, ¿no? En este caso, el tabaco, que se ve la mujer que está detrás, que va fumando, ¿no? Bien. Entonces, paso ya propiamente a materia, el relato de la degeneración, cuerpos enfermos y vidas degradadas, ¿no? El relato de la degeneración, como ha establecido Berrizbeitia, es el concepto y el relato que ofrece informa diversos lenguajes que van desde el médico psiquiátrico hasta el novelesco, pasando por el criminológico, el antropológico, el político, el histórico, en lo que puede describirse como un rápido proceso de contaminación ideológica. Fin de cita. Entonces, es un relato que no solamente se va a quedar, digamos, en un espectro científico, sino que desde allí se va a proyectar a diversos campos del conocimiento. La visión de un hombre y una sociedad embarcado en un progreso gradual e irreversible que se había consolidado en las repúblicas sudamericanas desde mediados del siglo XIX no desaparece ante la irrupción de este relato de la degeneración, pero esa fe en la civilización y en la modernización se atenúan y conviven conflictivamente con posiciones que colocan el acento en los males sociales, los cuerpos enfermos, la visión mórbida y la amenaza degenerativa en todas las instancias. En América Latina, la ciudad empieza a adquirir valoraciones ambivalentes, desde la tradicional calificación de faro civilizatorio hasta la moderna de foco infeccioso. En la región andina, la ciudad de Lima, que presentaba un mayor desarrollo urbanístico, recibió una feroz crítica de González Prada, articulada desde el discurso antioligárquico que condenó el criollismo tradicional y sus supervivencias coloniales. Las calificaciones son reveladoras del influjo de la teoría de la degeneración, del discurso médico y de los mandatos higienistas. ¿Cómo califica González Prada la ciudad de Lima? Núcleo purulento, vieja verde, foco de las prostituciones políticas, inmenso pantano, albañal colector. Vean ustedes la violencia de los juicios y de las descripciones, ¿no? Todo ello, acervos epítetos asignados a Lima en textos del ensayista. En Códigos del metadiscurso de la degeneración, esta descalificación de la ciudad oligárquica, multirracial, tradicional y religiosa,
impidió que González Prada observara la plenitud de los ambivalentes procesos de modernización que esa misma ciudad experimentaba principalmente a inicios del siglo XX. En el discurso novelístico, el relato de la degeneración se manifiesta principalmente mediante cuerpos enfermos y vidas degradadas que pueblan los textos narrativos influenciados por los presupuestos del naturalismo y la estética decadentista. A pesar del fuerte influjo cientificista de estas perspectivas, en la novela andina estas líneas se articulan con relatos morales de fuerte cuño católico, ¿no? A diferencia de otros sistemas literarios donde digamos que la experiencia de modernidad es más intensa y más secular sus sociedades, en Lima todavía, a pesar de que ya se vive el impacto de estas nuevas ideas, convive con posiciones mucho más tradicionales, mucho más religiosas, que buscan todavía un contenido moral en el relato, ¿no? La enfermedad o el mal social, ebriedad, prostitución, delincuencia, no constituyen exclusivamente un problema de políticas públicas sanitarias, sino también un castigo por el pecado o una expiación religiosa por la transgresión moral. La voz de la ciencia médica se imbrica con la voz religiosa. Quiero ver acá. Perdón. Bueno, este es un famoso cuadro de León Sangrán en la primera mitad del siglo XIX, que se titula Un retorno de la fiesta de los Amancáes, ¿no? No sé si alcanzan a ver todos, hay mucha luz, pero lo que tenemos acá es un grupo de personas que está volviendo de la fiesta, ¿no? Gracias. Que está volviendo de la fiesta y están todos por ello con las flores amarillas, ¿no es cierto? Porque el 24 de junio, la idea de la fiesta de ir a las lomas de Amancáes era pues recoger estas flores, ¿no? Pero no solamente están trayendo estas flores, sino, si alcanzan a notar, hay una mujer que está sobre la grupa del caballo, ¿no? Casi sobre las piernas del jinete, y en una mano tiene una botella esgrimiéndola, ¿no? Lo que revela pues de que vienen de una gran juerga, ¿no? Una gran fiesta. Están ebrios, alegres, está la guitarra, está la carroza más atrás, o pequeña calesa más bien, ¿no? Donde está la mujer con el cuerpo semidesnudo, saliendo con el brazo, ¿no? Todo lo cual revela un tratamiento del cuerpo, y la pongo acá justamente como contraposición a lo que está pasando en el siglo XIX, porque acá lo que hay es una celebración del cuerpo popular, del cuerpo que goza, que disfruta, que participa de una fiesta carnavalesca, ¿no? En el sentido más propio del término. Mijail Bakhtin, por ejemplo, es un gran teórico sobre el asunto del carnaval, ¿no? Y él siempre incide, ¿no? En que el tema del carnaval finalmente remite a tres grandes procesos sociales, ¿no? Comida, bebida y sexo. Y acá, de alguna manera, podemos notar nosotros todo ello, ¿no? Y esta mirada, digamos, gozosa de estos cuerpos populares va a cambiar dramáticamente a fines del siglo XIX. Ay, perdón, soy siempre yo al revés. Por ejemplo, Perú Ilustrado, 10 de marzo de 1888. San Lunes. No sé si alguno ha escuchado esa expresión. Era una expresión que aparece mucho en las novelas del siglo XIX y que significaba que la fiesta, digamos, del fin de semana se proyectaba pues hasta el lunes, ¿no? Porque 2 días era poca cosa para divertirse, y entonces San Lunes. Entonces, ¿qué cosa pasaba en lunes? Que toda la gente se iba pues a seguir bebiendo, a seguir en la fiesta, ¿no? Y si ustedes pueden notar allí, se ve en la primera parte, es bien interesante porque ya es como una secuencia narrativa, ¿no? La primera parte está el artesano, por luego vamos a saber que es un zapatero que está ingresando al bar, ¿no? Luego está ya completamente ebrio, ¿no? En la segunda, y se evoca, digamos, la zapatería vacía, la familia ahí en el extremo izquierdo llorando, la madre, los niños, digamos, con hambre, ¿no? Entonces, comparen esto con la imagen que hemos visto hace poco. Han pasado 40 años y, sin embargo, el signo de la valoración, del disfrute y de la fiesta es completamente antagónico, ¿no? Ahora sí le pediría la luz para poder leer. Gracias.
El discurso médico, legitimado por instituciones como la universidad, y esta academia en sus orígenes lo comprueba, y muy presente en la prensa, tanto en la publicidad como en los editoriales y los debates públicos de toda índole, se fue convirtiendo en uno de los más importantes lugares de enunciación sobre la vida, el cuerpo social y la ciudad a fines del siglo XIX. La medicina expresaba la voluntad experimental de la ciencia y esto la dotaba de autoridad y legitimidad incontrastables. Aunque la analogía entre el binomio médico-enfermo y autor público-lector tiene antecedentes, ahora adopta la forma de una intervención pastoriana, ¿no? de pastor, ¿no? Mediante vacunas para luchar contra las inoculaciones de las malas pasiones o los virus sociales. La lectura de la sociedad y de sus problemas se medicalizó abrumadoramente. Este modelo de interpretación regía todas las representaciones y en su textualización exhibía las angustias que lo insuflaban. Por ejemplo, el mercado ofrecía innumerables productos para combatir enfermedades. La gran enfermedad de ese periodo es, por supuesto, la sífilis, ¿no? Sobre la cual hay abundante material de los medicamentos que se ofrecían en la prensa del 19. Sería muy interesante hacer un estudio, quizá combinando medicina, análisis del discurso y publicidad, retórica publicitaria, sobre cómo se ofrecían estos supuestos paliativos contra el gran mal de la sífilis, ¿no? Porque muchas veces se ofrecen de manera encubierta, no se dice abiertamente que es para ello, ¿no? En fin. El mercado ofrecía innumerables productos para combatir enfermedades, recuperar la salud y mantener una higiene corporal adecuada a las exigencias de la época. El higienismo, con sus deslizamientos semánticos entre limpieza y blancura, articulaba los tradicionales deseos raciales con las modernas demandas de limpieza de seres y cosas en el hogar y en la ciudad. En la época, como explica María Emma Manarelli, a partir del estudio de las tesis de medicina presentadas en la Universidad de San Marcos, se distinguían dos clases de herencia. Una es, comillas, la herencia ancestral o atavismo, que es la fuerza que conservaba los caracteres de la raza, y otra, la herencia patológica o de las enfermedades. Fin de cita. Entre las enfermedades que poblaban los hospitales y el imaginario destacaban la sífilis, como ya mencioné, tuberculosis, alcoholismo, tumores y malformaciones, neurosis y perturbaciones del sistema nervioso y de la nutrición. Los valores de la modernidad que se exaltaban en todo el mundo, voluntad, energía, fuerza, eran percibidos como atributos de cuerpos sanos y productivos. Los cuerpos enfermos constituían un problema y eran un signo de la debilidad de las naciones. El desafío del Estado latinoamericano en ese periodo de modernización consistía en identificar, administrar y controlar esos cuerpos anómalos, esas vías degeneradas que cuestionaban su horizonte de orden, progreso y civilización. La centralidad de los cuerpos enfermos en la novela y cultura de entre siglos ha sido estudiada por la crítica anglosajona y latinoamericana desde hace algunas décadas. La mujer enferma ha adoptado figuras en un amplio rango que van desde el paradigma de la bella muerta hasta el de la mujer mortífera, ¿no? Como Salomé, ¿no? En el relato bíblico. Felizmente todos nosotros tenemos seguramente un conocimiento de la Biblia por nuestra formación y por nuestra edad, ¿no? Cuando yo le digo a mis alumnos jóvenes el camino de Damasco, me dicen ¿qué? La torre de Babel, abren los ojos como si estuviese hablando chino, ¿no? Entonces, bueno, Salomé. Los países andinos experimentaron una modernización precaria y discontinua. Los discursos cientificistas y sus horizontes se instalaron en ciudades que todavía no dejaban de ser pueblos tradicionales, en los que no existía una masa popular amenazante ni altos índices de criminalidad. Este discronismo, ¿no? Esta multitemporalidad, produjo una resemantización de los significados y relatos hegemónicos. Las novelas andinas expresan esa tensión entre visiones modernizadoras e instituciones y sujetos sociales tradicionales. Por ello, la impotencia histórica se amalgamó principalmente con el relato de la degeneración, ya que explicaba el fracaso modernizador y canalizaba el miedo a los cambios. Bien, quiero poner una imagen más. Vean el Perú ilustrado, nuevamente. Uy, ahí hay una errata, ¿no? Debería decir 1889. Y acá lo interesante es una publicidad de cerveza, Bacchus y Johnston, y tenemos a dos curas, pues, en
francachela, ¿no? Ven ahí las botellas atrás, al lado de la puerta, acá, ya ellos en una posición, ¿no?, de ebriedad, ¿no? Y claro, se está promocionando la cerveza, abajo aparece la famosa fábrica, ¿no?, que estaba en el Rímac, ¿no? Y ahí el lugar donde se producía. Pero no deja de ser interesante que se emplee la figura de los curas para promocionar un producto de esta naturaleza, ¿no? Hoy sería impensable. Claro, los curas gozaban de cierta autoridad y bueno, había que seguir su ejemplo, supongo, pero en este caso se confluyen, digamos, diversos discursos, ¿no? El discurso moral de la autoridad y también el discurso de que no es percibida completamente como algo licencioso, lo que nos lleva un poco a matizar la afirmación anterior de San Lunes, es decir, cómo conviven distintas miradas sobre el licor, el alcohol, la ebriedad, en una misma revista y en una misma época, ¿no? Claro, en el otro lado no se trata de consumo de cerveza, ¿eh? En el otro lado es probablemente el consumo del pisco, ¿no?, que tiene, claro, un grado alcohólico mayor, ¿no? Bueno, volvemos entonces. Yo quería comentar con ustedes brevemente algunas novelas andinas, ¿no? Una se llama Estudios Espiritistas y la vida de loco, que se publicó como folletín en el periódico El Sol entre 1886 y 1887. Otra es A la Costa, de 1903, que se publicó en Ecuador, en Quito, y haré mención a otras novelas de manera muy somera, ¿no? La novela de Carlos Paz Soldán, Vida de Loco, transcurre en Lima y exhibe angustiosa y dolorosamente el saber poder de la medicina y su voluntad de dominio mediante instituciones disciplinarias. Se trata de un extenso relato de 35 capítulos. Está narrado en primera persona por un sujeto convencido de la validez de las ciencias espiritistas y del progreso tecnológico de la modernización, pero crítico del dogmatismo de la ciencia médica. La finalidad de la novela es evidente. Se trata de impulsar una reforma radical en el sistema de administración institucional de los dementes. Se reclama caridad, piedad y empatía en vez de violencia, barbarie, terror, que el propio protagonista, el propio personaje experimenta en carne propia. Subyace un discurso humanitario ecuménico, pues se trata de recuperar y preservar las cualidades distintivas del ser humano. La novela describe en detalle los mecanismos de control, sometimiento y castigo del asilo de Orates, ¿no? Ese era el nombre que se emplea en la novela y que entiendo es el nombre que se empleaba también en la época. La secuencia narrativa general es la siguiente, un poco para que tengan una idea de la trama. El personaje es encerrado porque su familia lo percibe como alguien que está teniendo conductas demenciales. Luego pasa una libertad vigilada, es trasladado a la punta, luego y vive una reunión con la familia, pero nuevamente sufre un segundo encierro, fuga, y hay un tercer encierro y finalmente la liberación definitiva, ¿no? Entonces, el relato presenta una oscilación entre los periodos de reclusión y los periodos de libertad y cuestiona los límites entre razón/locura. No obstante, hay una tensión creciente, pues cada nuevo encierro agrava los controles y los castigos contra el protagonista. El personaje fue diagnosticado por un médico como loco furioso, dolencia que se consideraba insanable. Todo comenzó cuando el personaje narrador empezó a practicar el espiritismo con tal intensidad y mediante trances pantomímicos que sus familiares y amigos lo creyeron enfermo. No solo fue condenado a encierro, sino que los médicos convencieron a sus parientes más cercanos de su peligrosidad y de su potencial calidad de asesino. En este periodo finisecular, el orden familiar se ve invadido por una nueva figura de autoridad que reemplaza al sacerdote, el médico. El médico posee el saber y los medios institucionales para ingresar al hogar y disolverlo mediante, entre comillas, secuestro del calificado como loco. El protagonista se autorrepresenta como un médium, intermediario entre los espíritus y los humanos, que logra una conexión auditiva con voces internas que lo guían y le anticipan el futuro, ¿no? Estas voces creo que son típicas de la esquizofrenia también, ¿no? Estas voces pueden ser benéficas o maléficas.
Así él se refugia en el espiritismo para sobrevivir a la experiencia deshumanizadora del encierro sin causa justa y a los sucesivos maltratos físicos y psicológicos que sufre por parte de los médicos del manicomio, ¿no? La acusación contra el asilo de Orates no solo alcanza altos grados de dramatismo, sino que revela una comprensión profunda de los regímenes disciplinarios de la modernidad. Los tratamientos recibidos, comillas, solo conducen al aniquilamiento, a la destrucción del hombre de carne y después a la del espíritu y a la muerte. Fin de cita. La irradiación del carácter mortífero del manicomio empieza en lo más exterior del hombre y va penetrando en su interior hasta concluir con un desenlace fatal para el paciente. No hay salvación posible. Adicionalmente, la transformación de su valor social y la estigmatización que ahora porta también se resaltan y atribuyen a la ignorancia de la medicina. Por otro lado, el loco no solo representa una anomalía posible dentro del género humano, sino que en última instancia es constituido por el saber científico, ¿no? Tal como, digamos, en la línea que establece Michel Foucault cuando estudia la historia de la locura de la época clásica, ¿no? Para el caso francés. Esta voluntad de saber se formaliza en un dominio que deshumaniza, ya que un demente es algo de menos valor que un animal, mera materia moldeable, sin voluntad propia. Comillas. Se me trata como cosa. Un loco deja de ser para la medicina hasta un animal, porque al pobre loco se le quiere por la fuerza obligar a que haga todo, que nada objete, ni a nada se niegue. Es más desgraciado que el animal, que una vez que se niega a hacer una cosa, se le deja que muera en paz sin sufrir tormentos ni castigos. Fin de cita, ¿no? Vean la intensidad dramática con la que se narra esta experiencia y la, sin duda, acusación contra los procedimientos y técnicas de la época, ¿no? Los tormentos y castigos son descritos en detalle. El protagonista es obligado a usar grillos, esposas pesadas en los pies, lo bañan con agua helada, le quitan todas sus pertenencias, es amarrado con una camisa de fuerza y sumergido en un pozo, en lo que se llama baño de camiseta. No he podido identificar exactamente a qué alude, ¿no? Eso de camiseta. Si alguien luego me puede ayudar con ese punto, lo agradeceré mucho. También se habla de lluvia de presidio entre comillas, y se le obliga a jurar una y otra vez que nunca va a escapar. Quizá la única nota compasiva proviene de la descripción de las Hermanas de la Caridad, quienes se encargan de luchar contra la suciedad y además alivian religiosamente a los desdichados, ¿no? Por otro lado, se insiste en la falta de higiene de los cuartos. Hay un aire pestilente, la comida descompuesta con la que se alimentaba a los locos y la suciedad en las zonas comunes del espacio de reclusión. La narración alterna razonamientos lógicos muy consistentes con descripciones minuciosas muy detalladas de los diversos ambientes y objetos del asilo de Orates. Por otro lado, concluye amargamente que, bueno, es un tópico muy antiguo, que muchos actos humanos de los reputados locos solo son debidos a los médicos. Ellos son la causa. Es el tratamiento que prescriben lo que vuelve al hombre loco, ¿no? Esta famosa acusación contra los médicos que la encontramos desde la sátira latina, digamos, en adelante, ¿no? Con eso se cierra el círculo. La medicina y sus discursos de saber constituyen el origen de la locura. El supuesto remedio es la verdadera enfermedad, ¿no? Dejo ahí ese análisis y voy a pasar a las mujeres enfermas, ¿no? Como otro tópico, digamos, ¿no? La centralidad de la mujer enferma en los relatos novelísticos explica por qué esta figura, la mujer, duplicaba el campo semántico de lo desconocido, el enigma de lo femenino y el misterio del cuerpo femenino. Una mujer enferma es un pleonasmo retórico que libera múltiples mensajes escondidos y alienta diversas ansiedades culturales de la época. Las figuras del cuerpo enfermo son variadas, pero hay una hegemonía reveladora: la mujer histérica. Ese es el personaje emblemático del periodo entre siglos. ¿Por qué? Porque ella encarna la somatización de las represiones sexuales y su correlación con los controles patriarcales sobre el cuerpo femenino. La conducta histérica revela una angustia sexual inequívoca en dos direcciones. Por un lado, desde el personaje femenino, una exteriorización del deseo innombrable e irrefrenable. Por el otro lado, desde el personaje masculino, el miedo a la pérdida del control sobre el cuerpo y el deseo femeninos, pero a la vez la justificación
para seguir ejerciendo sobre ese cuerpo un saber-poder. Los síntomas de la histeria pueden verse como medios de comunicación de un lenguaje indescifrable que desafía las pretensiones racionales y normalizadoras del lenguaje científico, pero que a la vez lo convoca. Por otra parte, la enfermedad grave de la mujer, el peligro de perderla, puede provocar no solo un inmenso dolor, sino también el reconocimiento de los propios sentimientos amorosos, como ocurre en muchas novelas del 19, ¿no? Cuando ya el personaje está a punto de morir, ahí es cuando se declara, ahí es cuando reconoce su amor, en fin. Otra figura frecuente, ¿no?, además el de la mujer histérica, es el cuerpo tísico, que se correlaciona con el trabajo manual y las condiciones precarias de vivienda y que adopta casi siempre formas femeninas, ¿no? La mujer tísica, ¿no? Quizá el gran ejemplo es esta famosa novela La Dama de las Camelias, ¿no?, del hijo de Dumas, ¿no? Y que tanta influencia tuvo en el imaginario del 19, ¿no? Pobreza y tuberculosis bailan juntas en el imaginario novelístico. Por ejemplo, en Herencia, una novela de Clorinda Matto de Turner, hay un personaje femenino secundario, una costurera pobre, la única mujer en el mundo representado que trabaja concienzudamente. Ella está enferma de tisis y finalmente muere. Este deceso no se produce debido solamente a su mal, sino por el dolor ante la pérdida de toda esperanza amorosa. El narrador, en este caso la propia escritora cusqueña, Clorinda Matto, como un moderno científico, observa y describe detalladamente la sala del pequeño departamento que servía de recibo y taller de trabajo, el espacio doméstico convertido en lugar público y en espacio productivo, regido por la máquina de coser. Así pone de relieve los sonidos de la máquina que van aniquilando a la trabajadora. Comillas, incesante musiquilla del rotar de la rueda, el sube y baja del brazo alimentador y los constantes trajines de ida y venida de la lanzadera formaban el concierto perenne al oído de la mujer trabajadora que vive casi sin darse cuenta de los móviles que le impulsaban a vivir esa vida tan difícil de ser vivida. Fin de cita. Esta reiteración del sustantivo vida y del verbo vivir solamente refuerza la ausencia de ellos en la cotidianidad laboral de la costurera. Desde los marcos de la ideología de la domesticidad, su productividad laboral no solo ocasiona su improductividad maternal, sino que atenta contra su propia existencia. Desde la noticia del premio mayor ganado por Casa Alta, otro personaje de quien ella estaba enamorada, esto va a transformarla y va a producir graves efectos fisiológicos, porque ella veía así desvanecerse sus esperanzas, ¿no? Nuevamente comillas, y vean cómo describe, ¿no?, para ver esta influencia de la medicalización en los textos novelísticos, ¿no? Comillas, la sangre en las venas de Adelina, paralizando primero las pulsaciones del corazón y agitándolas inusitadamente en el acceso de la reacción nerviosa. Una palidez de cera inundó su rostro, tembláronle las escasas carnes y la lluvia de perlas que inundaba sus pupilas quedó allí cuajada, y sufriendo un retroceso fue a torturarle la garganta. Fin de cita. La minuciosa descripción confirma la influencia de la novela experimental soliana de Émile Zola sobre Clorinda, ¿no? El narrador se ha convertido en un cirujano que disecciona el cuerpo de los personajes y puede ver en su interior los órganos, corazón y garganta, y los fluidos, la sangre y las secreciones lacriminales. La descarga físico-emocional que no se produce amenaza la vida de la mujer. El nudo de lágrimas contenidas debe distenderse y encontrar salida, y la única salvación es una crisis nerviosa, que se describe así, comillas nuevamente. Una corriente tibia en las venas que fue subiendo de grados, inició el calor que renueva la vida, y hondos suspiros desprendidos como sollozos que se lanzan al impulso de un dolor físico pertinente y agudo, hacían sobre la blanca epidermis del seno pequeño y duro las ligerísimas ondulaciones de las venas congestionadas en las sienes que dejan contar las pulsaciones de la sangre, ¿no? En este espectro ficcional vemos nosotros ese detalle, ese carácter minucioso en la descripción, ¿no? El calor vital interno renueva y libera las vías bloqueadas. Los sollozos permiten que las lágrimas fluyan y las venas de las sienes prueban que la sangre circula nuevamente sin traba alguna. Esta visión del cuerpo como un organismo en el que el flujo de secreciones internas no puede detenerse es típica de la época y de las nuevas ideas del cuerpo que la ciencia iba acuñando. El narrador destaca la pureza y virtud de esta desdichada costurera,
Desde una perspectiva que consolidó el romanticismo europeo, la tisis femenina embellece y configura una variante letal del mal de amores. El oficio manual no afecta su honorabilidad, y esto se remarca, porque existía una visión prejuiciosa, muy extendida contra las costureras como mujeres públicas. La valoración social negativa por dedicarse a este trabajo dentro de las fronteras del espacio doméstico combina descalificaciones sociales y morales, como se observa en numerosas novelas del periodo. No voy a poner ejemplos de ello. Quiero ir ahora sí a la última novela, pero antes... ¿no? Un poco, este es un registro muy distinto, ¿no? Es Fray Cabezón, una revista anticlerical de 1907 a 1910, una revista realmente muy importante y que ha sido casi completamente olvidada por la historia de las ideas en el Perú. Una revista además que es la primera en lanzar acusaciones contra la conducta de los curas por abusos sexuales en la ciudad de Lima. Es pionera en ese punto, denuncia, digamos, periodísticamente y con imágenes ese tipo de agresiones. Era una revista anticlerical y cercana al anarquismo, ¿no? Pero acá lo que quería mostrarles era cómo estas ideas científicas, digamos, van calando y van circulando, ¿no?, entre los limeños de inicios de siglo. Esta revista Fray Cabezón llegó a tener 7.000, 10.000 ejemplares en sus momentos más altos, en una ciudad de Lima que estaba a poco más de 150.000. Es una cifra enorme, ¿no?, de distribución, y nos muestra el impacto, digamos, de, por supuesto, una forma de comunicación que ya no es meramente letrada, sino donde la imagen prevalece, ¿no? Esta es la carátula de la revista, evidentemente es una imagen donde la comunicación es visual, ¿no? Bueno, ahí dice, no sé si alcanzan a leer, darwinismo, ¿no? Y hay dos curas y al centro hay un mono, ¿no? Tiene un nombre, este tipo de monos, no me acuerdo, y claro, se está haciendo burla, mofa de la tonsura, ¿no? Y además presentando a los curas como animales. Recuerden además que los monos están asociados a la potencia sexual, a la desmesura sexual. Entonces acá hay varios juegos que están en marcha, ¿no? Y claro, la idea de Darwin, no alcanzo a leer, hay un texto ahí seguramente de carácter humorístico, que bueno, no se puede revisar ahora. Esperen, creo que sí, una más. Y acá también el tema de las vacunas, ¿no? Cuando comienzan, digamos, las vacunas obligatorias, ¿no? Es algo que impacta profundamente en el imaginario de la gente. Y acá vemos a políticos, digamos, ¿no? Uno de ellos que se niega, se resiste a ser vacunado, ¿no? Y otro que ya ha sido vacunado, el que está acá, ¿no? Bueno, se usaban, digamos, estos procesos, ¿no?, de avance de la ciencia médica como una forma de comunicar otro tipo de contenidos, muchas veces políticos, satíricos, pero revela la difusión que ya tenían en la población estas ideas de Darwin o de la importancia de la vacunación, ¿no? Bien, ahora sí, vuelvo a la última novela ya para no aburrirlos tanto. No sé cómo estamos del tiempo, todavía estamos bien, ¿no? Esta novela se llama La Costa, Costumbres Ecuatorianas, fue publicada en 1903 y es uno de los textos centrales de la literatura moderna ecuatoriana, ¿no? Ha merecido siempre muchos elogios y consideraciones de parte de los críticos. No solo es una novela realista con influencia del determinismo naturalista, sino una fábula social que narra las pugnas y posibilidades de diferentes grupos sociales ante los desafíos de la modernidad en un país fracturado. El foco de la trama es una familia, en particular los dos hijos jóvenes que enfrentan los peligros del mundo armados con una educación peculiar y una herencia específica, con resultados desiguales. La novela transcurre en Quito y luego en Guayaquil, ¿no?, que son, como saben ustedes, las dos grandes ciudades del Ecuador, ciudades muy distintas además. Quito una ciudad andina, Guayaquil una ciudad de puerto, una ciudad más asociada al comercio, mientras que de alguna manera el dominio cultural lo ha mantenido Quito por mucho tiempo, ¿no? El narrador no oculta su apuesta por una clase media provinciana, serrana, no urbanizada, comillas, adictos a la patria, valerosos soldados en la guerra y fecundos trabajadores en la paz, fin de cita.
que está representada por el personaje Luciano y sus ancestros, que combinan la herencia española y la cultura del terrateniente. Este grupo social aparece como el más adecuado para liderar y transformar el país, pero el viaje a Europa del joven frustra dicho proyecto en el mundo representado. En paralelo, la muerte al final de la trama de Salvador, otro personaje representante de la clase media empobrecida quiteña, tradicional y católica, revela el fracaso de un sector social que busca integrarse críticamente al nuevo orden económico, ¿no? En síntesis, tenemos formalizaciones de proyectos nacionales truncos, porque ya dejaron de apostar por las élites quiteñas conservadoras, pero todavía no pueden imaginar una narrativa victoriosa de los nuevos grupos sociales. El quiteño tradicional no puede vencer en una sociedad que vive procesos de modernización económica, pero su progenie prolonga un valor alabado implícitamente por el texto, la blancura serrana asociada a la virtud, que también, por ejemplo, está en Clorinda Mato, ¿no? Estamos ante una novela realista porque el héroe acaba derrotado, vencido, y ante una historia trágica porque cuando éste ha remontado las más terribles adversidades y todo parece conducirlo al triunfo socioeconómico, la enfermedad lo abate. Con la muerte de Salvador, su nueva familia se disuelve, pero el futuro hijo y la protección que recibirá la esposa embarazada por parte del hacendado costeño, moderno y virtuoso, garantizan un futuro fuera del mundo representado. Martínez no incluye al indio como personaje de su novela, apenas aparece como figura borrosa, muy secundaria, instalado en las zonas marginales de Quito como parte de los trabajadores de la hacienda del interior o la servidumbre personal de algún personaje. No obstante, él mismo es autor de un folleto que se titula La agricultura del interior, causas de su atraso y modos de impulsarla, texto que propone una lectura integral de las relaciones sociales y las estructuras de poder en las regiones rurales provincianas del Ecuador. La novela A la Costa se rige por el principio estructural de la dualidad. No solo están divididas en dos partes, sino que cada una representa mundos diferentes. Quito y los valles andinos por un lado, Guayaquil y las tierras calientes por el otro. Este principio también se observa en la oposición de varios pares de elementos que organizan el sentido. Por ejemplo, el carácter de los personajes, como Luciano y Salvador, Mariana y Consuelo, el hacendado Velázquez y el capataz Fajardo, los valores morales e ideológicos antagónicos, blanco serrano versus negro costeño, liberal anticlerical versus conservador clerical, mujer enferma histérica versus mujer saludable, sana y decente. Y es a ese punto al que quiero ir, ¿no? Acá tenemos nosotros un personaje dentro de la familia quiteña que se llama Mariana y que veremos luego a continuación, ¿no? El fanatismo es la característica fundamental, el fanatismo religioso, que se ve como una herencia española, es la característica fundamental de esta familia. Y se habla de un cielo triste, de un paisaje agreste, ¿no? De manera que, ustedes saben, en esa época se pensaba que el espacio geográfico influía en la conducta de las personas, ¿no? Determinaba de alguna manera el carácter de los varones y mujeres, en este caso quiteños, ¿no? Que aparecen como seres débiles, como víctimas de enfermedades nerviosas, ¿no? La herencia, el medio social y el geográfico de la principal ciudad modelan negativamente el carácter nacional que se concibe como impotente y enfermo, ¿no? El carácter anticlerical de la novela se expresa abiertamente en los juicios de valor del narrador, comillas. La religión es una máscara fúnebre para disfrazar el vicio y el crimen. Cuánto lodo asqueroso, cuánta podredumbre, cuánta porquería se ocultan en los rincones de sacristías y conventos, fin de cita. La adjetivación fusiona la descalificación de lo sucio propio del discurso higienista con la acusación liberal de la doble moral de los curas. Una característica central de los miembros de la familia principal es que todos padecen alguna enfermedad. El padre es una persona que vive con un trauma atroz, la muerte de toda su familia en el terremoto de Imbabura. Él mismo está atrapado en el dolor y la nostalgia y se ha convertido en un hipocondriaco. La madre presenta un carácter que se revela después del matrimonio, una combinación de pasiones ardientes y de inmovilismos recurrentes, entusiasmo y depresión con extraña sintonía. Y es muy displicente, digamos, sobre la educación de sus hijos, ¿no? Y acá está el personaje que me interesa. El personaje Mariana, que es la hija de ellos, representa el devenir de una mujer determinada por la raza, sangre africana y el medio religioso de Quito, conjunción explosiva que la conduce al escalón más bajo de la degeneración femenina.
Desde la primera descripción, el narrador acentúa la correlación entre fisiología y carácter. Comillas. El tipo físico anunciaba un temperamento ardiente, porque era morena de ojos negros, labios abultados, pelo negro y ensortijado, tipo exacto de la cuarterona, ¿no? Cuarterona era una clasificación racial, digamos, desde fines del siglo XVIII, ¿no? Estas características físicas asociadas a una clasificación racial colonial revelan al lector que en sus antepasados había circulado la sangre africana. Esto no es solo un dato biológico, sino una herencia atávica de carácter sociomoral que actúa y actuará sobre ella, ¿no? Ya en la adolescencia, la asociación entre la sexualidad reprimida y los síntomas del histerismo es directa. La muchacha declara a su madre que siente amor por Luciano. Esta se opone ferozmente por prejuicios sociales a esta relación. Esta negativa familiar que bloquea su deseo desencadena en el cuerpo de la joven un ataque. Comillas, acá cito la novela. Acompañado de ronquidos, gritos y espumarajos sanguinolentos que salían entre sus labios contraídos y lívidos, como si fueran los estertores últimos de una bestia agónica, caída en un sofá como masa inerte de la que se escapaban silbidos como de serpiente en celo. Fin de cita, ¿no? Vean lo efectista y truculento de esta descripción, ¿no? Acá evidentemente el deseo reprimido está somatizado y se pierde todo control racional sobre el cuerpo. Los fluidos internos brotan sin poder evitarlo y el proceso de deshumanización alcanza las cotas de la animalidad más repugnante, ¿no? Recuerden que serpiente tiene no solo este carácter deshumanizador, sino que tiene una clara connotación inmoral dentro de la lógica cristiana, ¿no? Que por supuesto simboliza el pecado católico, ¿no? La voluntad de satisfacer su deseo sexual es incontrolable en la joven, por ello ella toma la iniciativa, va en busca de Luciano e ingresa a su cuarto. No se trata de un delicado encuentro sexual narrado en idealizados códigos románticos, ¿no? Ya en este momento la novela ha cambiado, se atreve, digamos, a representar este tipo de escenas. Ella encarna la tentación sexual, una Salomé afroandina que adopta las poses de la seducción y activa las zonas erógenas femeninas que encendían el ardor sexual de la época. Comilla. Recostada a medias en el diván, lánguida, con un color de marfil, los labios gruesos ligeramente abiertos, los ojos que le brillaban en la penumbra del cuarto, el pelo negro ensortijado que le caía en desorden por el cuello. Fin de cita, ¿no? La descripción es fotográfica, no hay movimiento externo, pero el cuerpo femenino descrito posee una dinámica interior de invitación sexual evidente. Este potente mensaje no puede dejar inmune al joven enamorado, él también sufrirá una transformación, comillas. Una nube de lujuria, de macho fuerte y brutal le envolvió. El animal robusto vencía al hombre, el villano vencía al caballero. Rodeó a Mariana con sus brazos hercúleos, la devoró a besos, era una tempestad de ósculos sonoros que repercutían en el cuarto apenas alumbrado. Ella, loca, desmayada, se debatía apenas con fatigosas manos, después dejó libre su cuerpo al deseo de Luciano. Y ahí termina la descripción, no he escamoteado nada, no se preocupen. Para la época eso era muchísimo, o sea, estamos en 1904. Esta es una de las primeras descripciones explícitas de un encuentro sexual en la tradición novelística andina, y aunque todavía la hegemonía del deseo masculino se conserva, ya se alude al deseo y al cuerpo femenino como actores del placer. El control del imaginario se ha quebrado en un punto medular. Posteriormente, la madre, enterada de estos amores, le prohíbe ver al muchacho y así separa a los amantes. Entonces la joven enamorada sufre unos ataques que son descritos así, comillas. Da unos alaridos que parecen de endemoniada, se retuerce como si fuese una culebra, hace pedazos la ropa, en fin, parece un energúmeno, fin de cita. Estos síntomas constituyen una versión extrema del histerismo que sirven para aplacar, pero a la vez exteriorizar lo que la represión prohíbe, ¿no? Los significantes religiosos, demonios, culebra, vuelven a irrumpir y así las tradicionales descalificaciones morales del sexo se superponen con la perspectiva científica moderna, ¿no? Bien, quiero para terminar leer algunas conclusiones.
Las novelas ratifican el imperio de la nueva forma de leer que presupone una potencial identificación entre el lector y el personaje, una relación especular, afectiva, intensa, definida por la simpatía, un sentir con el otro. Este proceso se expresa mediante frecuentes actos de lectura representados al interior de la trama. Así se construyen nuevas subjetividades desde dos grandes modelos, la lectura sentimental y la lectura patriótica, que articulan lo femenino y lo masculino, lo privado y lo público. La lectura sentimental ofrece una enciclopedia de pasiones a los cuerpos lectores para modelar su sensibilidad y su conducta social. En la lectura patriótica ya no se trata de leer novelas, sino proclamas, periódicos, libros de historia, ¿no? En países con una mayoría indígena analfabeta, la representación de los iletrados en la novela es un prisma clave que ratifica las políticas lingüísticas de los criollos, ¿no? Las novelas andinas de entre siglos representan el saber poder de la ciencia médica y de las tecnologías modernas, permeados por otros discursos tradicionales. Creencias mágico-populares, no he puesto ejemplos de eso ahora, pero tengo varias información sobre ello, o para científicos el espiritismo, ¿no? Como en el caso de La vida de loco. Es infrecuente una exaltación ciega de la nueva autoridad de la ciencia, pues predomina una desconfianza ante las instituciones que administran el cuerpo, la vida y la razón, hospitales, hospicios y manicomios. A pesar de los códigos naturalistas y su perspectiva de observación, asistimos a una resistencia al dominio del nuevo saber-poder que exhibe la vulnerabilidad del hombre. El metarrelato de la degeneración impregnó las novelas andinas mediante la presencia y trayectoria de cuerpos enfermos y vidas degradadas. Estas fueron explicadas mediante el determinismo del positivismo, la retórica del higienismo y los códigos del naturalismo. La mujer enferma constituye un topos retórico y un tropo del enigma que se articula con el amor y la sexualidad por medio de las figuras del cuerpo tísico y el cuerpo histérico. En la trama de las novelas andinas, la prostitución aparece como la última estación de personajes femeninos, transgresores y degenerados. La mujer que actúa y elige sus parejas sexuales fuera de los vínculos matrimoniales se convierte en una mujer pública. Adicionalmente, la sanción moral y religiosa se correlaciona con el campo semántico de la suciedad como marca moral. Y así la prostituta se convierte en antagonista de las políticas del higienismo, ¿no? Bueno, no he leído esa parte porque ya era muy extenso, pero Mariana, ese personaje que se describe con tanta intensidad en la novela ecuatoriana, termina finalmente como prostituta, sucia, recorriendo las calles de Quito, negada por su familia, etc., ¿no? Nuevamente, la no contemporaneidad simultánea que anuda singularmente descalificaciones morales tradicionales con experiencias científicas modernas de control y limpieza de los cuerpos en el espacio público se reproduce en las novelas. Por otra parte, el relato de la degeneración también se encuentra en la representación del colectivo indígena, específicamente el grupo Aymara, en la novela boliviana Guataguara. Bueno, eso no lo he visto ahora, pero lo menciono. En fin, creo que tengo... Acá tenía un par de imágenes de México también que podrían complementar, digamos, las otras imágenes que hemos visto, ¿no? Este es sobre un cabaret donde se baila, ¿no? Entonces dice, no es solo el juego, el fiero verdugo del proletario, ¿no? Cabarets de mala muerte, antros infernales, diezman a las clases laborantes con alcohol y lujuria, ¿no? Y se ve ahí algunas imágenes, ¿no? Alusivas a eso, ¿no? Me interesó esto por lo de antros infernales, donde nuevamente vemos cómo esas calificaciones propias del sistema de significantes católico aparece y convive con visiones higienistas y positivistas, ¿no? Y creo que tengo una más. Este es un periódico que se llamaba San Lunes en México y revelaba pues en qué terminaban muchas de esas... de esto, la violencia, digamos, que se desataba después de beber el alcohol en exceso, ¿no? Bien, esto es lo que yo tenía para ofrecerles y espero no haberlos aburrido demasiado. Gracias. Muchas gracias, doctor Velázquez. Excelente presentación.